Y vamos a leer un texto, pero ya espero terminando el video, que es de suma importancia porque hay un fuente del Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y es en el libro de Malaquías, en la introducción va a venir por ahí. Malaquías, profeta Malaquías, resulta que cuando él va a llevar el mensaje del Señor a este pueblo, su pueblo, él no es un pueblo que estaba libre, o bueno, en ese momento sí, pero en un momento que era un pueblo que estaba sometido por Persia, y inclusive aún después que ellos salieron de allí, de ese cautiverio, todavía seguían, solamente que regresaron a sus casas. Y uno después de esas pruebas, porque las pruebas son para algo, y el Señor cuando permite que vengan es para que podamos aprender la lección de lo que tengamos que aprender, sin una disciplina. Cuando uno está con un hijo de uno y resulta pues que a lo mejor no está dando como debe haber o no está haciendo caso pequeño, hace uno la corrección que debe hacer y uno espera que haya pues cambio de actitud. Y más cuando fue por años que duraron ellos pues sometidos allí en ese cautiverio. Sin embargo, todo va a depender también de la dureza del corazón. A veces que puede haber corazones más duros que otros pueden ceder más rápido que otros ante una prueba, ante una circunstancia, ante una disciplina, y ¡blum! Listo, ya hasta ahí llegó. Bueno, como en el caso del castigo que vino a los hombres, 7 años. 7 años allí con los animales. El Señor ya sabía que eran 7 años que iba a estar, no 1, no 2, no 3, sino 7 años que se iba a llevar, doblegar el corazón de ese hombre. El Señor que conoce todas las cosas. Cuando ellos llegan ya a construir, ya estaba el templo listo, ellos no llegaron a reconstruir nada, y eso lo había hecho ya Nehemías, ya eso llegaron ellos, todo lo reconstruido. Y resulta pues que no llegaron con la actitud que debían llegar. Había una relación que estaba rota desde un principio con el Señor, rota. Ahora todo el pueblo, ¿qué pasaba con aquellos? Si el 100% del pueblo estaba en la misma actitud, o a lo mejor no. ¿Qué pasaba si había un remanente por ahí que no? El Señor los iba de repente a tratar igual. Así que vemos que había un problema grave desde el punto de vista político, estaban sometidos, pero también religioso, sacerdotes corruptos, ofrecían, como vamos a ver, vamos a ir nosotros de lo último a lo primero, ¿no? Después, más adelante vamos a hablar de Malaquías también, pero de otro capítulo. Pero aquí vemos que ellos le ofrecían al Señor lo que no debían ofrecerle, lo que no le ofrecían a nadie, se lo ofrecían al Señor, lo poco, lo malo, para el sacrificio, lo peorcito, se lo ofrecían al Señor. Ciegos, animales que el Señor no quería, porque para el Señor siempre debe ser lo mejor, y así lo dejaba claro. Pero también vemos hogares destruidos también en Malaquías por divorcios injustos, y se emparentaban con mujeres paganas también. Y vemos después de ese puente, de ese silencio que hubo durante 400 años hasta llegar a Lucas. Así que Malaquías representa esas últimas palabras inspiradas por el Señor dio como inspiración al profeta Malaquías. Se cierra el Antiguo Testamento allí y pasaron 400 años y comenzamos después con Lucas, donde termina la promesa de Malaquías, comienza en Lucas. Ya vamos a ir viendo de quién se trata. Vámonos a Malaquías
Aunque voy a hablar del capítulo 4 al 6, no puedo dejar de mencionarlo. Bueno, vamos a ir después al versículo 3, al capítulo 3, y los versículos se los digo ahorita. Porque si da tiempo vemos todo, si no tengo que mitad y mitad. En Malaquías 4:1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordado de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, vemos entonces, para entender el capítulo 4 debemos irnos al capítulo 3. Debemos retroceder un poquito y irnos a Malaquías 13. Porque de allí, lo que vamos a ver en el 4, tenemos que entender el 13 para poder relacionarlo. Y en el 3:13 nos dice, vemos que hay un menosprecio por el Señor, aunque eso lo hemos visto desde el capítulo 1, el menosprecio hacia el Señor. Un pueblo que había salido durante ese tiempo que estuvo prisionero, estuvo a merced de este pueblo pagano. Sin embargo, no había agradecimiento, no había humildad, no había nada de esto. Y vemos que el 3:13 dice lo que dice el pueblo en relación al Señor. El Señor le dice, 3:13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Repito, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, que hemos hablado contra ti. Ni entendían. Ni entendían qué era lo malo que estaban hablando. Mal, ¿en qué? Nosotros en qué hemos fallado. ¿Cuál es la causa, la razón? Dice, yo soy un angelito, casi que ando caminando por las nubes. ¿Qué es eso malo que yo hice? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Escúchenme bien, por demás es servir a Dios. Demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Cuál es el provecho que eso tiene para mi vida? Mientras tenga la lana, la comida, el techito, esto y lo otro, ya todo está bien. ¿Cuál es el beneficio que yo haga eso, que yo cumpla con eso? ¿Cuál es el beneficio que yo vaya para la iglesia? Tengo mi trabajo, tengo la comida en mi casa, tengo mi ropa, tengo mi techo. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el beneficio que yo vaya a servir? ¿Cuál es el beneficio que yo me haga miembro? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para qué? Si igual tengo las otras cosas. Eso se lo preguntaban ellos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de las cosas? Así que tenían una vida sin propósito en relación a las cosas del Señor. No tenían propósito en su vida. Ni aún en lo secular, cuando nosotros andamos una vida sin propósito, andamos bien. Andamos a tiempo. Es necesario tener propósito, es necesario tener una meta específica, por dónde andar, por dónde debo ir, cuál es la dirección que debo seguir, para qué quiero yo alcanzar esto. Tiene que haber ese propósito en nuestra vida, para decir una cosa o la otra. Eso es sumamente importante, y cuanto más en la cosa del Señor.
Y sigue diciendo entonces, en el 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los humildes, los soberbios. Bienaventurados son los soberbios. Imagínese usted, una persona arrogante, los soberbios, cuando vemos en la palabra del Señor, no escuchan la palabra del Señor, están de espaldas a Dios, no se le puede aconsejar, no se le puede decir nada porque la razón final tiene ellos. Ellos no se pueden dar el lujo de reconocer que están en una falta, de reconocer que están haciendo algo mal en su vida, ni delante del hombre, ni delante de Dios, ni delante de su palabra, delante de nadie. No se puede hacer lujo, si no se dejarían de ser soberbios y reconocería. Y entonces, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, ¿cuál es el castigo para ellos? Y lo que pasa es que uno no es el que va a decir cuándo es el castigo para el hombre. Uno no va a decir cuál es el castigo para fulano y para sultano. Uno no va a decir cuándo va a ser el castigo para los que hacen maldad, para los que roban. No, uno no le toca eso. Eso le toca al Señor, no a uno. Nosotros descansamos en esa justicia del Señor, que algún día va a llegar, sí. Porque si no atesoramos en nuestros corazones amargura, molestia, rabia, tentaron a Dios y escaparon. Y quizás estaban diciéndolo por aquel pueblo que lo tenían precisamente a ellos sometidos. No podemos llegar a pensar eso. ¿Saben por qué? Porque a veces se da, como en el caso de ellos, que el Señor lo permitía precisamente para enseñarlos, para disciplinarlos, y eso andaba bajo la voluntad de Dios. Eso estaba alineadito a la voluntad de Dios. Así que tentaron a Dios y escaparon. No, estaban allí porque simplemente el Señor lo puso. Como te pone un jefe, como te pone un profesor, como te pone un maestro, como te pone un vecino, como te pone a quien sea. El Señor se encarga de eso y siempre el Señor sí que tiene propósito. Sí que tiene propósito, y el Señor tiene propósito para cada uno de nosotros. Confiar en ese propósito, no sabemos cómo va a ser el desenlace ni qué va a pasar el Señor no tiene que darle detalle de eso, porque entonces estaríamos hablando de la fe que yo debo tener. Así que vemos, por lo que hemos visto, aquí está dando una degradación espiritual tremenda, replicada cada vez más, de nada la lección. Todo lo contrario, como que le tenían envidia a aquellos que hacían lo malo, más bien le iba bien según ellos. Y entonces entra un problema también, porque una cosa lleva a la otra. Cuando el hombre está mal con Dios, o cuando el cristiano se aparta de Dios, comienzan a venir también cosas terribles, problemas, situaciones. Vemos acá que el problema que le vino también, a ellos le venía, era el problema familiar, traición matrimonial. Los hombres adultos se divorciaban de las esposas israelitas y se casaban con mujeres extranjeras paganas. Vámonos a Malaquías 2:14, 2:16. En Malaquías de 14 al 16. Ya que retrocedimos un poquito para atrás. Y dice, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser?
que es cuerpo y espíritu. ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Y dice el 16: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. No sean traicioneros, pero como dije, el Señor ve más allá de nosotros. Ellos no solamente el hecho del repudio, del divorcio acá, sino que las cambiaban por mujeres paganas. Y una cosa lleva a la otra. Porque cuando fíjense todo el problema familiar que esto podía traer y que donde vamos a ir viendo, si da chance el día de hoy, cómo va a dónde va a caer esto, dónde va a caer, cuáles son las consecuencias que va a traer en la familia, porque afecta a los hijos. Tanto porque era un divorcio del padre con su madre, eso hay un problema ya en los hijos. Pero aparte de eso, que la mujer que iba a estar ahora era una mujer pagana. ¿Qué es lo que le iba a enseñar? Palabra de Dios. No fueron las mujeres paganas que torcieron el corazón y se dejó conocer también a Salomón. La influencia que esto iba a traer en el hogar, es la influencia que iba a traer. Por eso lo importante que en el hogar, padre y madre, busquen del Señor. Padre y madre, críen a sus hijos en el Señor. Es importante que estén alineados ambos de la voluntad del Señor en la doctrina. Lo que están enseñando, sumamente importante. Así que la frialdad de los padres que había, los divorcios, pues emparentándose con quien no debía, ya le sumaba pues a ello de que era un acto de desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias. Cuando hablamos del Señor, trae desobediencia. ¿En cuánto tiempo? Puede pasar un día, una semana, un mes, un año, pero te trae consecuencia. Y entonces dice en el 16, porque vamos a ver, era todo el pueblo que estaba actuando así de esa manera. Qué importante cuando un pueblo como este que vemos allí, que estaba en esa oscuridad espiritual, qué importante cuando salen las lumbreras. Qué importante cuando hay alguien que ilumine. Qué importante cuando hay alguien temeroso de Dios, porque viene a ser eso, como un fosforito en medio de la oscuridad, y aún ese fosforito chiquito, si hay una oscuridad densa, alumbra. Qué importante. Y vemos entonces en el 16, dice acá: entonces los que temían a Jehová no se quedaron en la mano cruzada, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de, estoy para aquí el 16, delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué pasó aquí? Pero bueno, hubo un grupo, me está diciendo ahora que hay un grupo que temían a Dios. Hay un grupo que estaba viendo cómo estaba obrando el pueblo, que estaba a espaldas a Dios y no se iba a quedar calladito la boca. No se iba a quedar tranquilo, y eso tampoco debe pasar en nosotros. Si nosotros vemos que alguien está mal espiritualmente, está haciendo cosas que no debe hacer, o está a espaldas a Dios, nosotros debemos también orar, hablar, como hicieron ellos. Dice, fíjense cómo comienza: los que temían a Jehová. ¿Cuántos hay aquí que tienen temor al Señor? Entonces no pueden ser indiferentes, no podemos ser indiferentes.
Eso no cabe. Hay diferencia. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y eso, el Nuevo Testamento nos dice que importante es poder hacerlo y hacer volver un alma, ¿no? Para el Señor. Los que temían a Jehová y hablaron a su compañero. Mire, eso es tan importante. No importa, porque a lo mejor no sabemos cuál es la respuesta que nos va a dar un compañero. De repente hay alguien que está torcido en la doctrina y en una iglesia vamos a traer a nuestros días, y por temor a que el hermano o la hermana me rechace, no le digo nada. Que no se me ponga brava, no le digo nada. Y prefiero dejarla a sus anchas que decirle algo. Qué importante es exhortar en el verdadero amor. Qué importante es exhortar en el verdadero amor a aquellos que andan torcidos o se quieren torcer y buscan torcer a los demás. Qué importante. Mire, mi hermana, y aquí está escuchando, va a escuchar por YouTube, también se lo digo. Tenemos un concepto ahí que yo no sé de dónde lo saco, del amor, un poco extraño. Porque cuando nosotros decimos, hay que hablarle a alguien con amor, es verdad. Pero no es el amor ni novelero, ni de televisión, no es el amor que yo conozco, mi percepción cuando yo me crié pequeño, no es ese tipo de amor que yo veo en Hollywood, no, es ese amor, es como el amor del Señor. Son dos cosas diferentes. Yo te puedo estar exhortando, a lo mejor duramente, pero lo hago en el amor del Señor. Yo no necesito acariciarte para que se pide, para mostrarte el amor del Señor, o de hablarte así, como que casi que no me salen las palabras para decirte que te amo. No. Precisamente cuando yo agarro y te exhorto para que tu alma, para que tu vida no se pierda, para que no agarres el camino que no es, aún pensando que tú a lo mejor no me vas a responder bien, pero lo hago porque no quiero tu mal, ese es el amor. Ese es el amor. Entonces no me hablen de amor, otro tipo de amor que no sea bíblico. Lo que es amor, según de Corintios 12:15, le voy a decir como lo decía Pablo. Pablo decía acá, según de Corintios 12:15, fíjense, y yo con el mayor placer gastaré en lo mío, aunque yo mismo me gastare del todo, por amor de vuestras almas. Esto se dice muy fácil, pero cuando vemos la palabra en el griego, gastar es consumir completamente, la palabra en el griego, consumir completamente. Voy a usar esa palabra y lo voy a leer otra vez. Y yo con el mayor placer le consumiré completamente, y aún yo mismo gastaré del todo lo que tenga yo, por amor de vuestras almas, aunque, y estaba consciente de eso, amando más se ha amado menos, no importa, porque ese es el amor. Eso es el amor. Así, mi hermano, mi hermanita, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a repetir. Usted tiene que ser, tiene que repetir, tiene que hablar, tiene que ser una atalaya y decirle a un hermano, una hermana que no está andando bien, y decirle, mire, usted va y le dice, mira, la palabra dice esto y aquello. Hay que hacerlo. No te puedes volver encubridor de las cosas. Ellos no se volvieron encubridores, ellos hablaron, ellos trataron del asunto, no encubrirlo, porque entonces te volverías un cómplice del pecado de la persona. El encubrirlo. Deuteronomio 13:6, lo voy a ir leyendo lo más, voy a acelerar un poco para que nos dé tiempo de nuestra clase.
Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, fíjate cómo va, va desde adentro hacia afuera, ¿no? Tu hermano, hija de tu madre, tu hijo, tu hija, lo más así, lo más cercano, con que nosotros tenemos empatía. Diciendo en secreto, mira, vamos y sirvamos a dioses ajenos, ni tú ni tus padres conociste, en secreto, no te preocupes, nadie te va a ver, nadie va a saber de esto, eso nadie se va a enterar, vamos en secreto a hacerlo. Y dice la palabra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ídolo compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que, y es duro y es fuerte esta palabra, creo que es aquí en el Antiguo Testamento, sino que lo matarás, tu mano se alzará primeramente sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, queriendo decir que todo el pueblo estaba en unidad a lo que se estaba haciendo, pues, en ese acto de justicia allí en ese momento. Y también me dice la palabra, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y los apartéis de ellos. Aquí nos dice que os apartéis de ellos. No escuches, no oigas, apártate. Si estás por ahí dándole la entrada sin hueso, lo denuncio, como el pastor de la iglesia, lo denuncio, como el de la iglesia. Pero eso es proteger la sana doctrina de una iglesia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ellos no se quedaron panitiesos, tranquilitos aquí, no. Ellos dijeron, no, vamos a hablar. Y hablaron. Así que bueno, vemos entonces en el 16, que tomando entonces los que temían a Jehová, hablaron, vamos a tomarlo de allí, hablaron cada uno, y dice que Jehová escuchó y oyó. Jehová escuchó y oyó. Qué interesante. Y dice que fue escrito en el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Yo poseo ese libro de memoria. No es el librito que nosotros, es el diario personal, que a veces está por allí, se llena de corazoncito, lo que me pasó hoy, y lo que no sé qué más, y entonces estamos por aquí, y colores por allá, y más acá. No, es un diario, es otro tipo de diario de memoria, es de memoria. Y dice que delante de él, para los que temen a Jehová, para aquellos. Específicamente está hablando de lo que hicieron, que era hablarle a sus hermanos para que corrigieran su conducta. Y fue escrito esto en ese libro de memoria. ¿Pensamos nosotros en el nombre del Señor? ¿Sí? Uy, qué susto. ¿Sí? Sí, hermano, debemos hacerlo. Ahí eso y anotado allí. Ese libro de memoria. Le invito a que vayamos a Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que el Señor no se olvida nada, el Señor está todito, anotadito de todo lo que cada quien puede hacer allí en ese libro, pero también el Señor no se olvida tampoco de las necesidades, de lo que nosotros podemos pasar, del sufrimiento, de las adversidades, de nuestro dolor, de nuestras lágrimas. También están allí porque dice la palabra del Señor, mis huidas tú has contado, con mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 58. Así que de todas estas cosas hermosas también el Señor se acuerda de todo lo más. De toda aquella cosa, pues, no solamente lo que uno hace, lo que ha hecho mal, lo que hace bien de tu dolor, de tu intimidad, de todo está allí. Y fíjense lo que actúa de
esa manera, cómo se expresa el Señor que vienen a hacer para Él. Lo que se conduce, repito, a esta manera, viene hablando en Malaquías 3:17 y dice: y serán para mí especial tesoro. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Alcanzar el perdón. Y el 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjense que después del versículo 17 me dice que Él perdonará, el perdón de Dios que habla aquí, lo perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos. Y después que habla de ese perdón, es que dice que va a haber un discernimiento de la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. ¿A quien Dios perdona? ¿No es a que se arrepiente? Así que esto me está profetizando y era la venida del Señor, como vamos a ver en el capítulo 4, de la venida del Señor, del perdón del Señor hacia cada uno de nosotros. Y es la única manera de poder ver entre lo justo y lo que es injusto, entre lo que sirve a Dios y lo que no sirve al Señor, si no es con la guía del Espíritu Santo, si no es con la guía de la palabra del Señor. No se puede discernir. Esta gente, los versículos anteriores, vemos que ellos no saben, hablaban y envidiaban prácticamente lo que hacían mal a los orgullosos, y no, porque ellos no podían entender. Y no podían entender porque había orgullo, no podían entender porque había maldad, no podían entender porque nunca habían llegado arrepentidos los pies del Señor. Nunca. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros el Señor nos otorga su perdón, debido a que nos arrepentimos de nuestro pecado, debido a que queremos que Él enderece nuestra vida, es que nosotros comenzamos a ver las cosas en otro panorama diferente. Totalmente. La palabra volveréis, por cierto, es la palabra en el hebreo chut, que es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, os arrepentiréis, sería. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, que sirve a Dios, y el que no le sirve. Pero para eso, el Señor ha tenido que venir a sanar los corazones, a limpiar los corazones. Si no, no hay otra manera. Seguimos con el capítulo 4. Ahora sí. Este capítulo nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Y dice el 4:1: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama, ni raíz ni rama. Esto es una destrucción completa. Cuando habla ni raíz ni rama, me habla de una destrucción completa. Se puede asumir inclusive que habla en un plano familiar donde la raíz es los padres y la rama viene haciendo la descendencia también. Y en otro versículo dice, otro versículo de otro texto que le voy a dar: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, usando lo mismo para hablar de la exterminación de un pueblo también. ¿Estamos aquí? Y dice el 1 entonces que viene el día ardiente con un horno,
y todos los soberbios y todo lo que hace maldad. Ay, dice en el 4:2, mas a vosotros los que tenéis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Fíjense el contraste. Aquí hay un contraste. Hay un día ardiente como un horno para los que hacen el mal. ¿Sí? Lo vemos en el versículo 4:1. Aquí el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad, el día ardiente, y eso lo va a consumir. Eso es lo que habla la palabra del Señor. Pero también me dice que el mismo sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Para uno representa juicio, para otro representa salvación. ¿A quiénes las promesas? ¿A quién es esta promesa? Mas a vosotros, ¿qué? Los que teméis mi nombre. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. Y mi querido amigo y amiga que va a escuchar por YouTube la prédica, ahí hay solamente dos alternativas. Una para juicio y otra para salvación. Hay una que es ardiente, que consume como juicio, y es el juicio que va a hacer el Señor en su venida. Pero hay otra que el Señor hasta el día de hoy te ofrece, que es la salvación, que es esa luz iluminando de esa justicia. Nacerá el sol de justicia, dice la palabra del Señor. Esa es la que el Señor te quiere ofrecer hoy en este día. ¿Cuál de las dos tú quieres? ¿Quieres estar en arder como un horno por la justicia del Señor, porque no simple y llanamente andas de espaldas a Dios, porque no has reconocido que eres pecador o pecadora y quieres seguir vivir a tus anchas, no entendiendo que lo que hace es sumar y sumar y sumar pecado y pecado, y que el juicio viene para ti algún día, en algún momento, más tarde que temprano, lo mejor? O quieres experimentar la salvación que el Señor te quiere dar a través de su Hijo Jesucristo. Lo que teméis a mi nombre es la promesa. La palabra sol es una palabra en hebreo llamada Shemes, y está relacionada con el Señor, está relacionada con el Señor. Tanto que el Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo de Jehová, Dios, gracia y gloria dará a Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Porque sol y escudo es Jehová. Sol es Shemes, que aparece perteneciente al Señor. Shemes, ese sol de justicia, Jesucristo. Por eso el Señor mismo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Así que bueno, en esas dos caras también habla la palabra luz. En Isaías 61:2, no lo voy a leer, pueden leerlo en su casa. Vemos también cómo nos habla del 61 al 63. Nos habla también de la oscuridad y lo que representa la oscuridad, pero también lo que representa la luz, y que es el Señor Jesucristo, también profetizando sobre eso. Pero dice algo muy importante, y dice: y saltaré como becerro de la manada. El 4:2, y saltaré como becerro de la manada. ¿Ustedes han visto eso en alguna oportunidad? ¿Han visto en alguna oportunidad cuando salta un becerro de la manada? Yo me tocó ver un toro saltando, pero no era ni un becerro. Eso es. El toro estaba en un corral y pensábamos mis hermanos y yo, que somos estudios, que estaba, que ese no se va a salir de allí. Estábamos recostados a ese corral así, y
Y de repente el toro hizo la primera por saltar y no pude. Y cuando hizo la primera, yo que iba de último quedé primero. Y lancé esa carrera y el toro volvió a hacer el intento y yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó, porque yo lo que sé es que yo corrí tanto que yo no me acuerdo dónde llegué. Así que no le puedo contar el fin de la historia. Dice acá, y por algo lo dice, y saldré y saltaré como becerro de la manada. Y es porque se acostumbraba que estos becerros de la manada, cuando había tiempo de invierno, podían durar hasta 6 meses. 6 meses resguardados en un lugar. Prácticamente no parecían ganados, sino osos invernaban. 6 meses. Pero eso sí lo vi yo, el video, porque yo cuando lo presento acá, porque tuve que ver el video, tuve que haber investigado sobre eso también. No porque piense que la palabra no me está diciendo algo que no es, sino que quiero verlo por lo interesante con mis ojos. Y lo pude ver. Y resulta que en una población, eso sí que no sé dónde fue, en una población, pero bueno, me imagino que había mucho frío porque está todo en saco, resulta que abren el corral y está todo como un pueblo alrededor de ese corral esperando. Y cuando le abren el corral es que salen espitados, corriendo y lanzando patadas como si fueran perritos. Felices porque a libertad. Habían estado encerrados, atrapados, presos, y ahora como la libertad. Y estaban contentos y así duraron un rato corriendo, no solamente los becerritos, también los más grandes. A libertad. Hermano, hermana, el Señor nos libró de esa oscuridad. Todos debemos estar saltando de gozo. Y no por un día, sino por siempre, pues si no estuviéramos viviendo en esa oscuridad encerrada. No por 6 meses, sino por toda la eternidad. Así que, bueno, sigue entonces el 4.3. Hollaré a los malos, los cuales serán ceniza bajo el plante de vuestros pies, en el día que yo tuve, ha dicho Jehová de los ejércitos, y mantenerse en obediencia, nos habla en el 4.4, y dice, acordador de la ley de Jehová mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ya va, porque él está diciendo, ya casi por finalizar el capítulo, ya casi antes que hubieran 400 años de silencio hasta el Nuevo Testamento, porque le dice que acordados de la ley de Moisés mi siervo, en Horeb, y específicamente en el lugar, en Horeb. Pero es que allí dio la ordenanza, fíjense, le voy a mencionar unos versículos solamente, nada más. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Ya me está hablando de qué? De familia. Eso está en Deuteronomio 4.10. Ya me está hablando de familia. Entonces le dio ordenanzas para la familia en Horeb, haciendo énfasis en que tenían que enseñarle a los hijos. Y nosotros como padres, una de las cosas que debemos hacer es esa, o como abuelos es esa. Los hijos sabrán y tendrán su decisión, pero creemos en que la palabra no regresa vacía. Y en el otro versículo, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y arriba en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Otra vez Deuteronomio 4:39-40, énfasis nuevamente en el mismo capítulo, dado donde en Horeb. Así que en Horeb te dieron también ordenanzas y se hizo énfasis en que los padres deberían enseñar a los hijos la palabra, que era necesario hacerlo, y enseñar a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre, o sea, para que sean bendecidos, para que haya bendición.
Por eso es que le dice, y él siempre se lo he dicho a ustedes, cuando me aparece el nombre de un lugar, el nombre de algo, es por algo y hay que investigar el por qué. Y vemos entonces una restauración familiar, que es lo que el Señor quiere en el hogar, restauración familiar, como dice por ahí un dicho, a Dios orando y con el mazo dando. A Dios podemos orar por nuestro hogar, pero también tenemos que poner nuestra parte. Podemos leer la Biblia, pero debo pensar que la palabra actúe en mí. Debo experimentar que mi hogar sea un hogar de paz. Y dice en el 4:5, vemos la promesa, la bendición, y aquí Dios envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué dice allí? Mira que el corazón contra corazón estaban a espaldas el uno con el otro, pero principalmente era porque estaban a espaldas a Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor en el hogar y dejamos que Él sea nuestro Señor, y que también la esposa haga lo mismo, los hijos hagan lo mismo, va fluyendo, pero cuando es verdaderamente eso que pasa. Eso tiene que suceder, porque es lo que el Señor quiere, restaurar hogares, tiene bendición para los hogares. Dios envió el profeta Elías. ¿Quién es ese profeta Elías? ¿Quién era ese profeta Elías? No. Y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Imagínense ustedes que estoy así y me volteo. Y de los hijos hacia los padres. Y eso me habla ya de una relación donde está actuando el Señor en ambas vidas. O sea, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese profeta Elías, que habla aquí la palabra, está en Mateo 11:12 a 11:14. 11:12 al 11:14. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ese es el Señor Jesucristo hablando, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Pero cuando hablan del espíritu de la persona, es de la influencia. De la influencia que iba a tener. De la influencia, porque Elías se le había llamado el Señor. ¿Se acuerdan? Un carro de fuego. Pero está hablando de la influencia que iba a tener. Así, hasta ahí, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque desde Malaquías hasta Juan no se había hablado, no hubo un mensaje del Señor al pueblo. 400 años mudo. 400 años sin comunicar mensaje al pueblo hasta Juan el Bautista, que nuevamente, y entonces dice Lucas 16 al 17, hablando de Juan, lo siguiente, hablando de Juan el Bautista: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres de los hijos, lo que dice Malaquías, y de los rebeldes de la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para cuando el Señor viniera, a tener los brazos abiertos a recibir al Señor Jesucristo. ¿A través de qué? Juan predicaba sobre el arrepentimiento, sobre el perdón de pecados. Sobre el perdón de pecados. El arrepentimiento. Arrepentidos. Qué importante entonces es eso. Vemos que el Señor quiere bendecir las familias, pero tiene que haber no solamente de una sola parte buscando al Señor. Dice que los padres de los hijos
Los hijos a los padres, tienen que ver una conversión ahí de la familia, lo quiere el Señor completa. No una parte solamente, porque cuando hablamos de una parte estamos hablando que en ese hogar hay oscuridad y luz, tinieblas y luz. No, el Señor quiere que todo sea luz. Luz. Y tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor por nuestros familiares que no lo conocen. Tenemos nosotros mismos también que dejar que el Señor siga cada día obrando y obrando más en nuestra vida también. Que el Señor nos use y que el Señor venga a bendecir los hogares de nuestra iglesia, del país. Porque necesitamos que la familia se reencuentre, pero la única manera va a ser en el Señor, la verdadera, la auténtica, la perdurable, porque es aquí y en el reino de los cielos. Así pues, que entonces me preocupe lo que dice la palabra. Luego que Malaquías termina con, abierto, comienza con un panorama terrible, con un pueblo haciendo lo que estaba haciendo, despreciando al Señor, pero termina con otro panorama totalmente diferente, que es de bendición, que es de cambios en el Señor, de unidad familiar muy distinta a la que comenzamos, la que vimos en el capítulo 3, termina muy diferente el capítulo 4. Ojalá que también, pues, a los hogares que nosotros, familiares que no conocen del Señor, puedan venir humillados a los pies del Señor, para que también puedan conocer de ese perdón y puedan unirse a la familia espiritual cada vez más y más. Amén.